Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Quien haya visto algunos de los vídeos del canal y quien me conozca en persona también sabrá de mi devoción por el jazz, un estilo musical sobre el que escribo varios blogs en internet, y también de mi interés por la música de Bing Crosby. De hecho, en la actualidad soy el coeditor estadounidense de la revista del club de fans de Bing Crosby, el International Club Crosby, una revista que se titula Bing Magazine. Pues bien, el otro día, hablando con mi amigo aragonés Marcos Callao, que es una de las personas que más sabe de Frank Sinatra en España, empezamos a hablar de Bing Crosby y entonces se me ocurrió la idea de crear un vídeo en el que comentase los que a mí me parecen los mejores discos de la larga carrera de Bing Crosby, es decir, los discos que a mí me parece que tienen que estar en la colección de alguien a quien le guste la música del siglo XX, el jazz y, por supuesto, específicamente la música de Bing Crosby. He estado pensando, leyendo, escuchando muchos de los discos que tengo en casa de Bing Crosby y al final he seleccionado 8 que me parecen muy representativos y que creo que merece la pena escuchar y tener. Los voy a presentar por orden cronológico y diré antes de empezar que tienen que ser todos ellos álbumes que Bing Crosby haya publicado como álbumes, no recopilaciones pues durante su vida, durante su larga carrera discográfica y profesional. Por tanto, omito todas las recopilaciones, incluyendo las recopilaciones de sus temas navideños, que probablemente sean las canciones que el público en general conozca más de Bing Crosby. Eso sí, recomiendo encarecidamente un disco doble, un CD doble que se titula The Voice of Christmas y que incluye todas las grabaciones que en los años 30, 40 y 50 Bing Crosby realizó para Decca Records con tema navideño. Se titula The Voice of Christmas y es un disco muy recomendable para quien esté interesado en la música de Bing Crosby como cantante navideño. Pero por supuesto, Bing Crosby no es simplemente un cantante navideño, sino que es una de las figuras más importantes dentro de la música popular del siglo XX, aquí en los Estados Unidos y también fuera de los Estados Unidos. Un icono de proporciones enormes y un hombre que renovó la música pop, creó un estilo nuevo en los años 30, principios de los años 30, lo que se conoció como el crooning. Era lo que se llama un crooner, un cantante de baladas suaves, pero que siempre tenían un enorme acento de jazz, porque como dice claramente Will Friedwald en uno de sus libros acerca del jazz vocal, que se titula Jazz Singing, en uno de esos capítulos habla acerca de cómo en los años 30 Bing Crosby y su amigo Louis Armstrong cambiaron la música pop estadounidense para siempre, introduciendo en ella el jazz. Bing Crosby, por supuesto, aprendió muchísimo de las bandas de jazz de Dixieland, de Nueva Orleans, y también aprendió muchísimo del propio Satchmo, que fue un amigo importante a lo largo de toda su vida. Bing Crosby, que nació en el estado de Washington en 1903 y que murió en 1977 en Madrid, en España, donde estuvo jugando un partido de golf con unos amigos en el club de golf de La Moraleja. En los años 30 y 40, sobre todo, Bing Crosby vivió los mayores momentos de popularidad, tanto en discos como en las películas, como también en la radio. La radio fue un instrumento muy importante, un medio de comunicación muy importante para difundir la música de Bing Crosby y crear su leyenda, sobre todo en los años 30 y en los años 40. Esa época, los 30 y 40 y hasta mediados de los años 50, Bing Crosby grabó para Decca Records, en muchas ocasiones bajo la dirección musical del gran John Scott Trotter, y creó de esa manera una serie de excelentes grabaciones que tuvieron una popularidad descomunal tanto en los Estados Unidos
como fuera de los Estados Unidos. El estilo de Bing Crosby sería importantísimo en la creación del estilo de otros grandes cantantes que lo siguieron, como por ejemplo Perry Como o el propio Frank Sinatra, por supuesto, que siendo bien joven escuchó a Bing Crosby y se quedó anonadado y pensó que eso es lo que él quería hacer, tener una carrera discográfica de la talla de la de Bing Crosby. Y vaya si Sinatra no lo conseguiría, pero aprendió Sinatra muchísimo de Bing Crosby, sobre todo en sus primeros años, en esa época en la que empezó a cantar Sinatra con la orquesta de Harry James y la orquesta de Tommy Dorsey. Bing Crosby en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, también fue uno de los músicos, una de las celebridades que más contribuyeron a lo que se llamó aquí en los Estados Unidos el war effort, es decir, a subir la moral de los combatientes en el frente europeo durante esta Segunda Guerra Mundial, pues con grabaciones específicas para el ejército, con también apariciones radiofónicas específicas y también con apariciones en persona en varios puntos de Europa cantando para las tropas aliadas que estaban allí en esos momentos. Por supuesto, también en los años 40 Bing Crosby grabó esa magnífica canción, La Blanca Navidad, White Christmas, de Irving Berlin, que se convertiría en el single más vendido de todos los tiempos y que todavía hoy quien recuerda a Bing Crosby recuerda necesariamente esta grabación suya, que es el White Christmas. Por supuesto, Bing Crosby grabó mucho, grabó discos muy interesantes, otros menos interesantes, pero hoy nos vamos a centrar en los 8 mejores discos que, en mi opinión, Bing Crosby creó entre la década de los 50 y la década de los 70. De hecho, Bing Crosby a mediados de los años 50 terminó su contrato con Decca Records y se convirtió en lo que se llamó un freelancer, es decir, que grababa proyectos para diferentes casas discográficas y no tenía un contrato específico con ninguna de ellas. De hecho, los discos que aquí tenemos hoy y que vamos a comentar hoy fueron grabados para muchas discográficas diferentes, no siempre para la misma. Hay discos para Verve, hay discos para RCA, bueno, hay discos para diferentes casas discográficas. He omitido algunos discos de Bing Crosby que son muy meritorios, pero que no me parecen tan interesantes como estos 8. Por ejemplo, Le Bing es un disco conceptual en el que Bing Crosby canta en francés, canciones francesas, no versiones en inglés, sino versiones originalmente en francés de canciones francesas. Incluso hay un disco que se llama Holiday in Europe, en el cual todas las canciones son éxitos europeos, cantados por cantantes europeos originalmente o compuestos por compositores europeos. Incluso El Señor Bing o Bingo Viejo son discos que Bing Crosby grabó, incluso en algunos casos cantando en español, pero a veces también en inglés, haciendo versiones en inglés de canciones latinoamericanas y españolas. Esos los he dejado a un lado porque, a pesar de que son interesantes, pues no se encuentran, en mi opinión, entre los 8 mejores discos que grabó Bing Crosby, que son los que tengo aquí y los que voy a empezar a comentar ahora mismo, empezando con un disco que Bing Crosby grabó en el año 1956 y que se titula Songs I Wish I Had Sung the First Time Around. Este es un disco en cierto modo conceptual, y el concepto es que Bing está cantando aquí versiones de temas que fueron éxito para otros cantantes contemporáneos. Por ejemplo, el April Showers de Al Jolson, que fue una de sus influencias más importantes durante sus años jóvenes. When My Baby Smiles at Me de Ted Lewis, por supuesto el My Blue Heaven de Gene Austin, también canciones de Rudy Valley o de Ross Colombo, que fueron en los años finales de los 20 y principios de los 30
dos de sus rivales musicales más importantes, y también pues temas como el Paper Doll de los Mills Brothers e incluso Memories Are Made of This, que fue un éxito enorme de Dean Martin, y This Love of Mine, que Frank Sinatra compuso y grabó en varias ocasiones a lo largo de su carrera. En este disco, Bing Crosby no está intentando competir con las versiones originales, sino que lo que está intentando hacer es precisamente pues poner su propio sello a estas grabaciones y hacer un homenaje a estos artistas que a él le gustaban y de los cuales en muchos casos era buen amigo. Los arreglos están a cargo de Jack Pleiss y son unos magníficos arreglos en realidad que acompañan perfectamente a la voz de Bing Crosby. Aquí está el disco Songs I Wish I Had Sung, que ha sido reeditado en CD por Bing Crosby Enterprises, incluyendo además algunas tomas alternativas o más bien canciones extra, una reedición con notas muy interesante de Bing Crosby Enterprises. El siguiente disco, también en el año 1956, es este que tengo aquí en la mano. Bing Crosby lo grabó para Verve Records en ese año 56 y se titula el disco Bing Sings Whilst Bregman Swings. Aquí tenemos a Bing Crosby y aquí a Buddy Bregman. Buddy Bregman es el arreglista de este disco, que ha dividido históricamente a los seguidores de Bing Crosby entre quienes adoran este disco y quienes lo odian. No hay nadie que esté en término medio. A mí me gusta muchísimo. Quien critica el disco dice que Bregman ha hecho unos arreglos pues demasiado ruidosos, pero a mí no me lo parece. Creo que sus arreglos tienen muchísimo swing y que se basan, por supuesto, en los instrumentos de metal, pero esto nos ofrece a un Bing Crosby mucho más moderno, en cierto modo, e influido por los discos conceptuales que Frank Sinatra estaba grabando para Capitol en estos momentos, como por ejemplo el Songs for Swinging Lovers o A Swinging Affair. Sin olvidar además que la banda de estudio incluye a algunos de los mejores músicos de sesión del momento: Harry Sweets Edison, Maynard Ferguson, Frank Rosolino, Herb Geller, Bud Shank, Ted Nash y más y más y más, la crème de la crème de los músicos de estudio influidos por el jazz, jazzmen importantes del momento, sobre todo en la costa oeste. Para mí es un discazo y un disco que recomiendo encarecidamente a todo el mundo. Bing Sings Whilst Bregman Swings. El siguiente lo grabó Bing Crosby en febrero de 1957 y se titula Bing with a Beat, en este caso grabado para RCA Records, para RCA, en colaboración con este hombre que está aquí, que es el trompetista Bob Scobie, una de las figuras más importantes del revival del Dixieland en los años 50. Un hombre que al tocar la trompeta está decisivamente influido por el gran Louis Armstrong. Es un disco de evidentes raíces jazzísticas. A Bing le encantaba el Dixieland de Nueva Orleans y realmente aquí se está divirtiendo muchísimo. Está muy relajado, las canciones han sido elegidas de una manera perfecta y Bing Crosby se encuentra muy a gusto con la magnífica banda de enorme categoría que tenemos aquí. Por ejemplo, además de Bob Scobie, pues tenemos por ejemplo a Dave Harris al saxo tenor, Clancy Hayes, Ralph Sutton toca el piano, Red Callender toca el bajo y el batería es Nick Fatul, con lo cual, bueno, este es un disco para mí absolutamente impresionante. Will Friedwell en su libro Jazz Singing lo elige como uno de los discos de jazz vocal para llevarse a una isla desierta. Y yo desde luego, si estuviese en una isla desierta, querría tener este disco de Bing Crosby y Bob Scobie, Bing with a Beat. No hay una canción que sea un desperdicio en este disco. De la primera a la última, las 12 canciones que aparecen aquí son una maravilla y yo creo que no exageraría si dijese que este disco que tengo aquí es mi favorito de toda la carrera de Bing Crosby. De modo que quien esté viendo este vídeo y esté interesado en Crosby y no tenga este disco, o esté interesado en el jazz vocal y no tenga este disco, que corra a comprarlo porque es una verdadera maravilla. El siguiente es otra colaboración. Bing Crosby realizó en disco muchísimas colaboraciones distintas
Y en 1958 la colaboración que grabó es este Fancy Meeting You Here, un álbum junto con su grandísima amiga Rosemary Clooney y con el arreglista Billy May. Es un disco conceptual, como se puede ver en la portada, más o menos. Bing Crosby tiene ahí unas maletas, por tanto, es un disco conceptual en torno al tema del viaje, un poco en la línea del Come Fly With Me de Frank Sinatra, que también había arreglado el propio Billy May el año anterior, en 1957. De hecho, algunas canciones están repetidas, aparecen en ambos discos. Por ejemplo, Isle of Capri es una de las canciones que cantan aquí Bing y Rosie, y que también Sinatra había cantado en el Come Fly With Me, arreglada también por Billy May. Brasil es otra de estas canciones, pero bueno, no todas son las mismas, obviamente, pero todas tienen común esta idea del viaje, en este caso conjunto, entre Bing Crosby y Rosemary Clooney. Los arreglos son inteligentes, son divertidos, son muy interesantes, como siempre es el caso cuando se trata de Billy May, y la compenetración entre Bing Crosby y Rosemary Clooney es excelente. Eran amigos, habían hecho programas de radio, y bueno, se llevaban de maravilla, habían salido en películas como por ejemplo White Christmas, Blanca Navidad. Y en este caso, pues aunque hay un guión, pues algunas de las frases que se dicen el uno a la otra, pues están también improvisadas. En el año 1964, de hecho, hubo una secuela, que es este disco que está aquí arriba. En 1964, 6 años después, Crosby y Clooney grabaron The Traveling 2 Beat, que es como una especie de segunda parte de este disco, también con el tema del viaje, también arreglado por Billy May, y que no está nada mal como acompañante de Fancy Meeting You Here, pero que no me parece tan interesante en general como el original de 1958, Fancy Meeting You Here, que es este disco que tengo aquí en la mano y que también he de recomendar vivamente a quienes estén viendo este vídeo. El siguiente disco es otra verdadera maravilla, como no puede ser de otro modo, porque en junio de 1960 por fin Bing Crosby y Louis Armstrong entran en el estudio y graban este disco que se titula simplemente Bing and Satchmo, grabado en junio de 1960, y es el único disco completo que Bing Crosby grabó en colaboración con su gran amigo Louis Armstrong, con quien había actuado en la radio. De hecho, el Gone Fishing fue un éxito de ambos en los años 40, que había salido originalmente de un programa de radio que grabaron juntos. Habían aparecido también en la televisión, en películas, por ejemplo, bueno, pues Pennies from Heaven, Alta Sociedad en los años 50, High Society. Y bueno, eran dos personas que se querían muchísimo, eran amigos íntimos, y les encantaba tocar y cantar juntos. Desgraciadamente solamente grabaron este disco. Este disco es el único que grabaron completo, Bing and Satchmo. Los arreglos de nuevo son de Billy May, que demuestra conocer a la perfección la música de Bing Crosby y la de Satchmo. Johnny Mercer, el mismísimo Johnny Mercer, escribió algunas de las letras específicamente para algunas de las canciones de este disco, y nos encontramos con maravillas como Muskrat Ramble, Sugar, Dardanella, Way Down Yonder in New Orleans, At the Jazz Band Ball. Canción tras canción pues es excelente, y la compenetración entre los dos, entre Bing Crosby y Louis Armstrong, entre dos iconos del siglo XX, entre dos iconos de la música, dos iconos del jazz, es muy evidente en este disco, que es necesario tener. Una verdadera pena que Bing y Louis no grabasen más discos juntos. Pero bueno, al menos tenemos este que está aquí, Bing and Satchmo, otro que recomiendo a todos los que estén viendo este vídeo, disco del año 1960. Saltamos 12 años después, al año 1972, y en febrero y marzo, de nuevo Bing Crosby va a colaborar con otro grande del jazz, y desgraciadamente en esta ocasión la colaboración es un poco o mucho más decepcionante. Me refiero a Bing Crosby en colaboración con Count Basie, el grandísimo pianista del jazz de Kansas City.
Bing and Basie es el título del disco de 1972. Como digo, es un poco decepcionante por varias razones. Los arreglos están bien, son de Sammy Nestico y creo que hace un buen trabajo con los arreglos. La banda suena también muy bien, pero creo que la elección de canciones no es la mejor. ¿Por qué Bing Crosby decide para esta sesión con Count Basie grabar canciones como Gentle on My Mind de John Hartford o Everything is Beautiful de Ray Stevens? Um, o, por ejemplo, el Snowbird, que también cantó Elvis y que había grabado Burl Ives. Incluso Little Green Apples, que es una canción country que, bueno, en esta versión jazzística no está mal, pero yo creo que al tener a dos grandes del jazz, como Count Basie, con ese swing, con esa máquina de hacer swing que era su banda, la orquesta de Count Basie, con un cantante que conocía también el jazz, que le interesaba el swing, que conocía la música de Count Basie a la perfección, como era Bing Crosby, ¿por qué no hacer un disco de estándares del jazz, canciones con más swing, clásicos, que realmente pudiesen pues enseñarnos o darnos una idea de la magnífica compenetración entre ambos? Pues no lo hicieron. Y además, y esto es todavía peor, Bing Crosby y la orquesta de Count Basie no grabaron el disco juntos en el estudio, por alguna razón. Y esto es raro porque a Bing Crosby siempre le gustaba grabar con las orquestas en el estudio al mismo tiempo, en directo, ¿no? Pues en este caso, la orquesta de Count Basie grabó las partes instrumentales por un lado y luego Bing Crosby hizo overdubs, es decir, grabó por encima su voz, y yo creo que si se hubiese hecho de otra manera podría haber sido un disco mucho mejor. Pero bueno, tiene momentos interesantes, no voy a decir que no, y además, bueno, una reunión entre Bing Crosby y Count Basie siempre es una reunión interesante y por tanto pues lo pongo también como uno de los 8 discos imprescindibles de Bing Crosby. Bing and Basie del año 1972. Y finalmente quedan 2 discos, uno de los cuales, por cierto, no tengo aquí, por la sencilla razón de que no lo tengo en disco compacto, sino que lo tengo simplemente en vinilo. Todos los discos que he presentado hasta el momento los tengo en CD, pero este en particular lo tengo en vinilo simplemente porque es un disco que no es fácil de conseguir a buen precio, que está bastante caro y que pese a que se ha reeditado en CD, esa reedición es bastante cara de conseguir, y como tengo un buen ejemplar en LP, pues no lo he comprado en CD todavía y por eso no lo he traído. Me refiero a Feels Good, Feels Right, que Bing Crosby grabó en julio y agosto del año 1976. Hay que decir que en los últimos años de su carrera hubo una suerte de renacimiento discográfico de Bing, que grabó discos muy interesantes, sobre todo en Europa y en el Reino Unido en particular. Escocia, Inglaterra, Irlanda son países por los que Bing siempre tuvo una querencia muy especial, ya incluso desde la época de la Segunda Guerra Mundial, y en los años 70 le encantaba ir al Reino Unido y jugar al golf, que era otra de sus grandes pasiones, y en los últimos años de su carrera grabó una serie de discos muy interesantes en Inglaterra. Este es uno de ellos, Feels Good, Feels Right, con unos hermosos arreglos de Alan Cohen, que también dirige la orquesta. La primera canción, la que le da título, Feels Good, Feels Right, suena bastante moderna. De hecho, no suena a una típica canción de Bing Crosby, y uno se pregunta qué está haciendo Bing Crosby cantando esta canción, porque suena bastante diferente. Pero las demás son en general versiones de temas pop clásicos, ya con una voz más añeja de Bing, un Bing ya algo mayor, pero con una voz todavía en muy buenas condiciones. Canciones como Once in a While, As Time Goes By, que es una canción que muchos conocerán gracias a la película Casablanca, Time on My Hands, esta magnífica balada que se titula What's New. Como digo, el disco ha sido reeditado en CD, pero no es fácil de conseguir, no es barato de conseguir, pero si alguien lo encuentra, pues debe comprarlo. Yo, si lo encuentro a un precio aceptable, lo compraré seguro, porque de los discos de la última etapa de la carrera de Bing Crosby es sin duda uno de los mejores y es muy recomendable este Feels Good, Feels Right. Y finalmente, del año 1977, el último disco que grabó Bing Crosby en vida es este Seasons. Ya vemos en la portada que Bing Crosby está ya mayor, ¿no? Se nota
la edad. Es una portada muy elegante, con ese sombrero que lleva Bing Crosby. Y se trata de un álbum conceptual, como ya indica de alguna manera el título Seasons, sobre las estaciones del año y sobre el paso del tiempo. Un tema pues perfecto para este momento de la vida y de la carrera de Bing Crosby. Este Seasons es un sensacional canto del cisne para un artista que también fue excepcional. La mayor parte de las canciones, de nuevo, se grabaron en Londres bajo la supervisión de Ken Barnes y de Pete Moore. Este último, Pete Moore, dirige la orquesta y también se encargó de escribir los arreglos para todas las canciones. Para mí, sin ninguna duda, este es el mejor disco de Bing Crosby en los años 70, este Seasons. Pese a su edad, sigue en magnífica forma y mantiene ese gusto exquisito que es marca de la casa de Bing Crosby al cantar. Y nos encontramos canciones excelentes como June and January, Spring Will Be a Little Late This Year, April Showers, que ya aparecía también en el Songs I Wish I Had Sung, el primer disco del que hablamos hoy en este vídeo. Summer Wind, esa canción de Johnny Mercer que popularizó Frank Sinatra, Autumn in New York, clásicos como September Song, Sleigh Ride, o la siempre magnífica canción de Charles Aznavour, Yesterday When I Was Young. Vaya discazo para cerrar la carrera de Bing Crosby es este Seasons, que aquí vemos en una edición en CD muy interesante también de Bing Crosby Enterprises, que incluye temas extras e incluso algunos cortes en los que Bing Crosby está recitando poemas de Rudyard Kipling, de Longfellow, de William Wordsworth, etc. Bing Crosby a lo largo de su carrera también hizo bastantes discos en los cuales simplemente recitaba poemas o leía libros, porque tenía una voz magnífica también para ese tipo de grabaciones. También recomiendo este disco, Seasons, de Bing Crosby, como el mejor disco que Bing Crosby grabó en los años 70, la última década de su vida y de su carrera. Para repasar los discos que aquí tengo y de los que he hablado, los presentaré de nuevo. El Songs I Wish I Had Sung, por un lado, Bing Sings Whilst Breckman Swings, Bing with a Beat. Esta es la secuela de Fancy Meeting You Here, que es este disco con Rosemary Clooney, que sin duda es una verdadera maravilla y también muy recomendable. La colaboración entre Bing y Satchmo, Bing Crosby y Louis Armstrong. El Bing and Basie del año 1972, colaboración entre Bing Crosby y Count Basie. El que no tengo aquí, que es Feels Good, Feels Right del año 1976. Y para terminar, este magnífico Seasons del año 1977, el último disco que Bing Crosby grabó y realmente uno de sus más meritorios. Muchas gracias por la atención a este bastante largo vídeo, pero espero que este vídeo les haya dado una idea de cuáles son, en mi opinión, los discos más interesantes de Bing Crosby, y quizá de esta manera, pues todos los que hayan visto este vídeo y conozcan pues un poco por encima Bing Crosby, o quizá no mucho, pues tengan una guía sobre dónde empezar a conocer la música que realmente vale la pena de este grandísimo cantante e icono de la música del siglo XX, que es Bing Crosby. Nada más, muchas gracias por la atención de nuevo. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo, año 2018, grabado en directo en Martin, Tennessee, en los Estados Unidos de América. Seguimos viéndonos en este canal de YouTube que es Antón GF.